Bien, vamos a lecturar la palabra del Señor. Dice así el Señor en su palabra. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Recordemos que el domingo pasado hablábamos de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, que son el contexto de esta porción que acabamos de lecturar, ¿verdad? Y la palabra empieza por esto, o sea, dice por tanto, os digo, por las consideraciones que se ha hecho anteriormente, por lo que se ha tratado anteriormente. Quiere decir, Jesús ha estado enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Y una característica de la Biblia es que sus enseñanzas tienen el carácter formativo en la persona. El día de mañana creo que muchos van retorno a clases, en la mayoría, ¿no? Excepto algunos particulares que ya lo han iniciado. Nosotros sabemos que los colegios tienen un carácter informativo en su enseñanza. Los chicos van a conocer, a aprender, a informarse sobre diferentes temas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios no solamente nos informa, sino que nos forma también. Y es Jesús aquí enseñando a sus discípulos, a todos los que estaban oyéndolo en ese entonces, enseñándoles con el propósito de que ellos sean formados en su carácter, en su persona. Amén. En el culto anterior, en nuestra reunión pasada, estuvimos viendo el lugar de las cosas materiales. ¿Cuál es el lugar de las cosas materiales? No la avaricia, sino el correcto espíritu que nos debe de motivar las cosas materiales. Amén. No la avaricia, sino el buscar hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Jesús sigue enseñando acerca del lugar que deben de tener las cosas materiales y va a hablar en esta parte acerca de la ansiedad sobre las cosas materiales. Vuelvo al versículo 25 y el versículo 25 empieza diciendo por tanto os digo. Es decir, por lo que se ha considerado ya, dice Jesús,
no os angustiéis. En algunos textos dice no os afanéis, ¿verdad? El afán como la angustia tienen casi un mismo significado. Pero cuando Jesús habla acerca de la angustia y del afán, no está diciéndonos que nosotros, en el buen sentido de preocuparnos por suplir necesidades que hay en la persona, la familia y demás cosas o actividades propias como seres humanos, no nos está diciendo que no debemos de preocuparnos. El afán y la ansiedad son extremos de la preocupación. Y Jesús está tratando de eso. Y Jesús va a decirnos, no debemos de angustiarnos por estas cosas. Y Él los enumera. ¿Por qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Y qué vamos a vestir? ¿No es cierto? Y el Señor dice que este es el afán cotidiano de las personas. Recuerdo, considerando estas necesidades, en cierta oportunidad escuchaba decir, miren, si ustedes quieren poner un negocio y que les va a dar, les va a rendir, concéntrese en esas necesidades básicas que la palabra de Dios enseña también. Y es que es verdad, la comida y el vestido son necesidades que el ser humano las va a tener siempre. Por eso es que el negocio de la comida y del vestido da. Amén. Bueno, pues la palabra de Dios lo dice ahí, que son necesidades básicas y fundamentales de la persona. Pero Jesús está enseñando, ¿qué cosa? Que nosotros no debemos de afanarnos, que nosotros no debemos de angustiarnos. Amén. Y Jesús va a valorar aquí algunas cosas que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? Obviamente que sí. La vida es más que el alimento. Tenemos alimentos que hemos ingerido hoy desde que nos hemos levantado. Hemos tomado un desayuno, un almuerzo y ahí de repente viene una cena, ¿correcto? Ese es el alimento. Pero ¿cuál es de más valor? ¿Es el alimento o la vida misma? Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento? Entonces yo debo de preocuparme, debo de tener en cuenta que mi propia vida es más que el alimento que yo pueda comer en algún momento. Entonces, si es mi vida mayor o de más valía que el alimento, yo debo de preocuparme por mi vida misma. Y va a seguir diciendo, por ejemplo, y el cuerpo más que el vestido. ¿No es cierto? El cuerpo más que el vestido. Todos tenemos un cuerpo al cual vestimos. El vestido es una indumentaria, es la ropa, un polo, una camisa, un jean, qué sé yo. Ese es el vestido. Pero ¿cuál tiene más valor? ¿Es mi cuerpo o el vestido? Jesús está aquí enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Yo recuerdo, para poder ilustrarles bien este aspecto, de que nosotros a veces le ponemos más valor a lo que deberíamos de ponerle. Le ponemos más valor al vestido a veces que a nuestro propio cuerpo. Yo recuerdo una hermana me comentaba, ya hace unos años atrás, ¿ya? Me comentaba, pastor, me dice, ¿cómo son las cosas? Me dice, no ponemos responsabilidad
o valor en lo que es valedero. Conozco una familia, me dice, cercana a mí, que le gusta, porque son gustos también, ¿no? Le gusta a esta familia vestir bien. Y no es malo, ¿verdad? No es malo vestir bien. Y me dice, esta familia visten tan bien como si estuvieran dejando de comer. Se da el caso que dos de los integrantes de la familia están enfermos, están con tuberculosis, así me decía. Ese es el ejemplo. Jesús, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál tiene más valor, el alimento o el vestido? Perdón, más el alimento que el cuerpo, y el cuerpo más que el vestido. Esa familia le estaba dando mayor valor al vestido que al propio cuerpo. Mi cuerpo, el cuerpo suyo necesita alimentarse. Entonces yo debo de valorar mi cuerpo. Si yo tengo mi cuerpo sano y bueno, lo voy a poder vestir también. ¿No es cierto? Este es el valor que Jesús quiere enseñarnos a nosotros como los enseñó a sus discípulos. Jesús está diciéndoles, no se angustien. Y Jesús viene a argumentar acerca de lo que Él está enseñando. Les dice, por ejemplo, miren. Esa expresión mirar es tener en consideración, considerar. Tomen ejemplo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué interesante, ¿verdad? Este es un principio de la pedagogía que Jesús emplea. Las personas aprenden mejor por lo que puedan ver, visualizar y escuchar lo que Jesús dice a sus discípulos. Miren las aves del cielo. Sabemos que Dios provee para las aves y las cuida a la vez. Y lo lógico es, si Él cuida de ellos, cuidará también de nosotros. ¿Las aves se afanan? ¿Se angustian? No, ¿verdad? No. No hacen tal cosa. Ellos solo tienen que tomar, coger lo que Dios ha provisto. Amén. Amén. Esto no significa que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y esperar, como una propaganda que salía en la televisión, que caigan las cosas de arriba. No, nosotros somos diferentes a las aves. Ellas también tienen que hacer lo que corresponde como animales, seres vivos creados por Dios. Nosotros somos diferentes. Dios nos ha dado manos, pies y todo lo que Dios nos ha otorgado como creación a imagen y semejanza de Él, para que cumplamos con nuestra responsabilidad. La enseñanza es que si las aves no siembran ni ciegan, que Dios los provee, también Dios hará con nosotros proveyéndonos. Ahora, esa provisión no es de una manera directa. Yo necesito comer y Dios me va a proveer 1 kilo de arroz para el día de mañana, o un pollo, por decir. No, Dios nos va a dar los recursos a través de nuestras habilidades y capacidades que Dios nos ha otorgado. ¿No es cierto? A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado cualidades particulares, aptitudes, que nosotros las vamos a poner en obra. Ya sea trabajos en una oficina, en una empresa, o trabajo de una manera personal, en un negocio, cualesquiera que pueda ser
son formas como Dios nos provee. Amén. Hablamos nosotros en nuestro lenguaje cristiano que Dios, y por cierto en la palabra de Dios está, que Dios es el que abre puertas y el que cierra puertas. Hablamos de qué? De oportunidades, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace Dios para nosotros. Es el que nos da oportunidades. Es el que abre puertas para alguna necesidad. Estamos buscando un trabajo, Él lo va a proveer. Pero cuando nosotros, uno, se lo pedimos, ¿verdad? Se lo pedimos, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que pide, aquel que pide, recibe. Amén. Amén. Luego pone otro ejemplo. Y acá dice, ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener, porque el creyente tiende a veces a sentirse menos. Y aquí la palabra de Dios nos está llevando a considerar nuestro real valor. Nosotros valemos más que cualquier pajarillo del campo. Si Dios las alimenta a ellas, que valen menos que nosotros, cuanto más Dios nos alimentará a nosotros, porque tenemos mayor valor. El texto sigue diciendo, el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Es que el afán o la angustia que una persona pueda tener no va a sumarle nada a lo que tiene por necesidad. No suma, no aumenta nada que uno se afane o se angustie. Todos podemos decir, es correcto, es verdad. Yo me he estado afanando en esto o en aquello, pero de nada ha valido, porque nada he podido lograr o conseguir con ello. El versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Usted puede ver tanta hermosura en las flores que adornan un parque, un jardín, de repente inclusive en la casa, o el florero de la mesa que hay en casa. ¿Quién las hace así? ¿Quién las viste? Es el término metafórico que usa la palabra de Dios. ¿Quién las hace así? ¿Un pintor acaso las pinta? No. Dios las crea. Dios las viste, por decirlo de otra manera, a esas flores. ¿Cómo crecen? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Consideren los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se queme en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Qué tremendo, ¿verdad? El afán y la ansiedad no ha cambiado. Era parte de los hombres en los tiempos de Jesús. Hoy también lo es en la vida de los hombres. Usted puede ver cuando se levanta en la mañana y
de repente va a trabajar, va a estudiar, la cantidad de gente que sale a estudiar y a trabajar. Y esa es la rutina y el afán constante de la vida del ser humano. ¿No debemos de hacerlo? Es parte de nuestra vida. Pero aquí el detalle que Jesús enseña es que muchos se angustian por ello. Muchos se angustian por ello. ¿Y cómo podemos ver esa angustia? Cuando están preocupados, diciendo qué voy a comer, qué voy a vestir, o a veces no lo expresan con sus labios, lo expresan con su comportamiento, con ese ímpetu. Ahora lo llaman con términos modernos, el emprendimiento, por ejemplo, están queriendo hacer una y otra cosa, ¿no? Porque lo que ahora tienen ya no los alcanza, porque es un hecho. Usted lo ha escuchado de repente. Ahora no me alcanza lo que gano. Antes, ¿cuánto ganaba? De repente menos, pero sin embargo, eso podría distribuirlo de una manera armoniosa, llegando a suplir necesidades, pero como el ser humano quiere más siempre, por eso Jesús habló anteriormente de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Ahora está enseñándoles acerca de no angustiarse por los bienes materiales, porque esto es lo común en la vida del hombre, que no conoce a Dios. Porque más adelante Jesús va a decir, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no son del pueblo judío. Son aquellos que no conocen a Dios. No estaban recibiendo la palabra del Señor. Seguimos. Jesús les está diciendo hombres de poca fe. En otras palabras, Jesús les está diciendo confíen en vuestro Padre Celestial. Amén. No os angustiéis, versículo 31. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Amén. Amén. Dios conoce nuestras necesidades. Nosotros, la mayoría, somos padres, ¿verdad? Papá o mamá. Jesús dijo en cierta oportunidad, aquí en el capítulo 7, ya lo vamos a ver más adelante, si nosotros siendo malos, vosotros siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no os dará. Esa es la conclusión, la lógica que dice Jesús. Y aquí estamos viendo de que Jesús le dice que nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. De todas ellas, de todas esas necesidades. Entonces, lo lógico es, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos angustiamos? Los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero ustedes, nosotros, somos diferentes. Amén. Amén. Tenemos un Dios que es dueño de todo. Amén. Ahora, el dilema
que he visto en mucha gente es, pero ¿por qué Dios no me da si yo le pido? Y la Biblia tiene respuesta para todo eso. Porque pedís mal, dice la palabra también. No para vuestro propio provecho. O sencillamente pedimos y no recibimos porque no le pedimos con el corazón correcto, con el corazón sincero. Amén. La Biblia es clara cuando habla de pedir y recibir. Cuando un hijo ha hecho alguna travesura, cuando un hijo se ha portado mal, ¿va al padre y le pide algo? No, ¿verdad? No, porque sabe cómo está delante de papá o delante de mamá. Está con la cabeza agacha, temerosa de repente, pero no va directo a su padre y le pide, porque está en falta. Cuando nosotros le pedimos algo a nuestro padre, tenemos que examinarnos también. Tenemos que reconciliarnos, pedirle perdón, para que no haya nada que impida la buena voluntad de Dios, el que Dios nos dé o nos otorgue lo que nosotros le pedimos. Amén. Así es que Dios siempre nos dará si le pedimos correctamente. Y Él nos responde de muchas maneras, como cuando a usted le pide algo, su hijo. Tiene un hijo de 15 años por decirle, papá, quiero una moto. Si tuviese, ¿le compraría una moto? No le compraría, ¿verdad? Porque sabe que todavía de repente no es una edad prudente para poder manejar una moto, aunque pudiera tener la habilidad. Por cierto, hay chicos que tienen habilidades a temprana edad para muchas cosas, pero no han desarrollado madurez y responsabilidad. Entonces el padre prudente, por más que tenga, le va a decir no. Y el hijo puede decir, es un mal papá, que no me compra lo que yo quiero. No es eso, sino que es un padre amoroso que sabe los peligros que puede venir con esa compra que puede hacer. Dios es así. A veces le pedimos muchas cosas que pueden ir contra nuestro mal y Dios las sabe. Dios es un Dios bueno y eso debemos de saberlo cada uno de nosotros. Cuando le pedimos algo, Él nos puede decir no, o todavía espera hasta que nosotros aprendamos a desarrollar madurez y ser buenos mayordomos. La palabra de Dios nos dice que no debemos de angustiarnos, porque Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros valemos tanto para Él que Él se preocupa. Sí, así en el buen sentido de la expresión, Él se preocupa para que tengamos todo lo necesario. Amén. Antes bien, nos dice esto, que con ello termino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo que debe de haber en nosotros como una necesidad, como una preocupación, digámoslo así? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.